Buenas tardes, el tema que vamos a compartir hoy es el de estudios de corte. Forma parte del módulo 4 del curso TOR 1 de investigación impartido por el doctor Antonio Matamarín y su servidor, el expositor Carlos Areníbar Saucedo. El índice de la clase es bastante amplio, tenemos la introducción, tipos de estudios de corte, estimaciones que pueden realizarse a partir de estos estudios, la identificación de las cortes, la medición de la exposición y el desenlace, el seguimiento que conlleva y qué ventajas y desventajas tienen estos estudios. Un estudio de corte es un seguimiento de sujetos que comparten alguna o varias características en común a lo largo de un periodo de tiempo establecido. En este pequeño diagrama vemos cómo se están comparando dos poblaciones, una de personas expuestas y una de no expuestas, se siguen a lo largo del tiempo y al final se evalúa qué personas tuvieron un evento de interés, con qué intensidad, entre otras cosas. Y como dato cultural tenemos que la palabra corte proviene de la organización militar romana en la cual 6 centurias se organizaban para marchar en una dirección en específico y finalmente componían una legión. Esta analogía se puede utilizar para explicar por qué se denominan de esta forma estos estudios, ya que diversas personas que comparten alguna o varias características se dirigen hacia un lugar, se dirigen hacia un tiempo en específico y hacia un evento esperado. Las características de los estudios pueden variar dependiendo de lo que estemos buscando. Pueden ser observacionales, analíticas, longitudinales cuando se comparan dos cortes y nos ayudan a estimar la causa y el efecto de un factor y una enfermedad. O también pueden ser descriptivas longitudinales cuando no se comparan cortes, únicamente se evalúa la presencia o aparición de algún evento en un grupo de población con algún factor de riesgo. Un estudio muy famoso, el estudio Framingham, bueno, es una de las cortes más famosas. Inició en 1948, se inició la recolección de pacientes de una población en específico, en este caso Framingham, y se evaluó a lo largo del tiempo los niveles de colesterol, los niveles de tensión arterial, del hábito tabáquico, entre otros, y bueno, a lo largo del tiempo nos ha otorgado muchos resultados, los cuales actualmente forman parte de los pilares de la cardiología. Los estudios de corte se pueden clasificar a su vez por su cronología o por su grupo de comparación. Cronológicamente pueden dividirse en prospectivos, retrospectivos o ambispectivos. Un estudio prospectivo es aquel en el que la recolección de datos de pacientes, etc., inicia en el presente y se proyecta hacia el futuro. Va evaluando conforme van apareciendo los eventos. Un estudio retrospectivo es aquel en el que el evento y la exposición ya ocurrieron en el pasado, por lo cual toman una fecha aún más anterior a esta y se inicia la recolección de datos a partir de la memoria de los pacientes o a partir de los expedientes clínicos, con sus consecuentes sesgos de memoria o sesgos de datos, etc. O pueden ser ambispectivos, es decir, estudios que se proyectan tanto en el pasado como hacia el futuro. Y también pueden ser por su grupo de comparación, cortes internas y cortes externas. Estas dos las vamos a desmenuzar un poco más adelante. En este esquema podemos apreciar cómo funciona un estudio prospectivo, es decir, tenemos a nuestro grupo, a nuestra población en el presente, a partir de aquí se toma una muestra, se determinan qué variables se van a evaluar y se sigue a lo largo del tiempo. Esto obviamente puede traducirse en pérdidas, pero a fin de cuentas se pueden medir los resultados cuando se producen los eventos o al final en un tiempo en específico. Y un estudio retrospectivo es aquel que inició en el pasado, ya ocurrieron tanto el evento como la exposición y bueno, se va a intentar analizar desde el pasado, desde los expedientes, desde los recuerdos de los pacientes, toda la información que nos va a ayudar a obtener algún resultado. ¿Qué estimaciones pueden realizarse a partir de los estudios de corte? Tenemos que uno de los pilares, de hecho el pilar de la pirámide, es la incidencia de la enfermedad entre expuestos y no expuestos. Esto a su vez nos puede ayudar a evaluar diversos factores de riesgo, también nos puede ayudar a evaluar con qué intensidad se presentó esta enfermedad o también en diferentes periodos de tiempo. También nos puede ayudar el siguiente escalón es un riesgo relativo, el cual es una medida de asociación entre el factor de riesgo y el evento. Y el siguiente escalón es la fracción atribuible, la cual, bueno, es la proporción de casos que resulta
de la exposición a un factor determinado o la combinación de algunos de ellos. Y por último, en la punta de la pirámide tenemos la diferencia de incidencias, la cual se traduce como el impacto potencial que tendría la eliminación del factor de exposición. Los estudios de corte se componen de una corte expuesta y de una corte no expuesta. Una corte expuesta es aquella que, bueno, redundantemente, es aquella que tiene la exposición a un factor de riesgo, y una corte no expuesta es aquella que no tiene la exposición. De las cortes expuestas pueden tomarse a partir de la población en general, la cual puede ser un área geográfica bien definida, nos va a aportar ciertas ventajas como un fácil seguimiento, pero también desventajas importantes como altos costos, una población o una muestra bastante amplia para seguir, bueno, grandes pérdidas, entre otros. Esto puede ser útil en enfermedades frecuentes, como ya vimos el estudio de Framingham, evaluó enfermedad coronaria o cardiovascular. Y también podemos utilizar poblaciones de exposición frecuente. Esta va a ser especialmente útil en enfermedades un poco más raras, como por ejemplo un mesotelioma, el cual es raro en la población en general, pero es relativamente frecuente en constructores o en otro tipo de empleos. Entonces, si utilizamos poblaciones de exposición frecuente, cabe mayor posibilidad de obtener un resultado positivo, un desenlace positivo. O también se pueden utilizar poblaciones de seguimiento fácil, es decir, personas que por sus condiciones requieren revaloraciones médicas frecuentes como las embarazadas, por ejemplo, o personas que son fácilmente localizables como el personal de salud. Y bueno, una corte fija o dinámica se refiere a que una corte fija es aquella que selecciona a los sujetos al inicio del estudio y ya no selecciona más, se queda con esos. Y una corte dinámica es aquella que sigue reclutando sujetos a lo largo del estudio hasta que éste termina. Ambas tienen ventajas y desventajas propias. Por ejemplo, una corte fija nos aporta un fácil seguimiento, pero bueno, gran proporción de pérdidas. Y una dinámica es un seguimiento un poco más difícil, pero se disminuye la proporción de pérdidas a lo largo del estudio. De la medición de la exposición podemos obtener que una medición detallada nos permite clasificar a los pacientes en subgrupos, es decir, cuantos más detalles conozcamos de la exposición o de los hábitos de los pacientes, nos puede ayudar a diferenciar ciertos grupos divididos dependiendo de la intensidad de la exposición que tuvieron, el tiempo de exposición, entre otras, y a su vez podemos hacer subanálisis de estos grupos. Y bueno, los estudios prospectivos tienen esta ventaja sobre los retrospectivos porque los datos se van recolectando conforme van surgiendo y no tienen el sesgo de memoria de los pacientes o de que un expediente clínico esté incompleto. La medición del desenlace, busca siempre la objetividad. Es decir, se deben emplear métodos estandarizados, métodos que nos proporcionen números, cifras, en lugar de métodos más subjetivos. Se debe realizar preferentemente en ciego, es decir, la persona que analiza los resultados de cierto paciente preferentemente no debe conocer si el paciente tuvo o no tuvo el factor de exposición. Y bueno, en caso de que no contemos con estudios que nos permitan obtener resultados objetivos, podemos emplear consensos, preferentemente que estén ampliamente aceptados, aunque a veces no se logra al 100%, como decir qué intensidad tiene la náusea. Es difícil determinarlo en algunas ocasiones. El seguimiento representa un reto importante para los estudios de corte, de hecho es aquí donde se va la mayor parte de la energía del equipo de investigación, ya que las personas o los sujetos pueden modificar su comportamiento de forma voluntaria o involuntaria. Como un ejemplo común, es decir, durante el estudio personas pueden empezar o a dejar de fumar, y bueno, es difícil a veces estandarizar esto. Se tiene que estandarizar el seguimiento, sobre todo en lo que respecta a visitas y exploraciones. Existe un efecto negativo sobre los grupos que se controlan más que otros y puede haber diferencias. Y es importante considerar que existen pérdidas en los estudios de corte porque son largos. Entonces, tenemos que producir estrategias que reduzcan estas pérdidas, como estandarizar o más bien definir bien cuáles son los criterios de selección. Hay que excluir a los sujetos que son propensos a perderse por enfermedad o porque se mudan o por alguna otra causa. Hay que recabar información útil para localizar a los sujetos. Aunque un sujeto se cambie a la casa de enfrente,
ya va a ser difícil localizarlo si no tenemos la información necesaria. Y por último, la monitorización periódica. Esto ayuda a mantener un interés vivo en el estudio tanto por el investigador como por el sujeto investigado. ¿Qué ventajas y desventajas tienen los estudios de corte? Bueno, primero empezamos con las ventajas. Esto nos puede ayudar a hacer un cálculo de incidencia y de riesgo relativo, como ya vimos. Nos asegura una adecuada muestra de secuencia temporal, es decir, la exposición de un factor precede a la aparición del desenlace, por lo cual estamos seguros de que la información que se está recopilando es prácticamente en vivo. Y bueno, los diseños prospectivos van a minimizar los errores de la medición de la exposición. Ya vimos que es uno de los pilares más fuertes de los estudios prospectivos versus los retrospectivos. Y puede evaluar un factor de riesgo sobre diversas enfermedades o diversos desenlaces. ¿Y qué desventajas tienen los estudios de corte? Es decir, no son útiles para las enfermedades raras, como ya comentamos, a menos que se utilicen grupos especiales, poblaciones de fácil seguimiento o poblaciones de exposición frecuente. No son eficaces para el uso de enfermedades con periodos prolongados de latencia. Esto del tiempo es muy importante porque, por ejemplo, si se está evaluando la incidencia de cáncer en fumadores, bueno, 3 meses de seguimiento es relativamente muy poco, pero también 15 años de seguimiento representa problemas logísticos tremendos, entonces no son recomendables. Suelen ser de larga duración, esto bueno, va de la mano con el punto pasado, y requieren un elevado número de pacientes. Así como los estudios prospectivos suelen tener un coste bastante elevado. Muchas gracias.